La libertad de enseñanza vuelve a ser campo de batalla. Partidos de credo laicista, monopolista, se empeñan en recortarla. Los católicos aspiran a ampliarla. Se plantea como un conflicto entre la Iglesia y el Estado, eso es absurdo. La Iglesia no tiene un derecho a que se enseñe religión en la escuela. Somos los padres de familia los que tenemos derechos. Quien pretende suprimir la religión en la escuela no está negando un derecho de la Iglesia. Está negando un derecho mío como padre, que soy el titular según la Constitución. Es verdad que hay grupos políticos, sociales, que a veces hablan de la necesidad de suprimir los conciertos, etc. Para nosotros es importante el principio de libertad de enseñanza. Es un principio consagrado en la Constitución, es propio de los países democráticos y es la posibilidad de que diversas instituciones o personas particulares pues creen colegios, dirijan colegios y los doten de un ideario. Queremos que sea una libertad real. Para eso hace falta que el Estado apoye económicamente para que los padres puedan optar libremente, sin condicionamientos económicos, por un tipo de educación o de otro. Y ahora pues algunos grupos lo ponen en tela de juicio, en cuestión, y bueno, eso en el fondo es tender a la escuela única, y nos parece que esto no es propio de un país democrático. Y una de las cuestiones capitales para estas elecciones es el precepto constitucional de la libertad de educación, que está fenomenalmente consagrado por nuestro texto, por nuestra Carta Magna, pero que luego necesita patas. En España esas patas, para mí, es el sistema de conciertos. Y es la posibilidad de que la iniciativa social, de la matriz que sea, religiosa o no religiosa o laica, pueda realmente poner en marcha proyectos educativos que se salgan del coro, que no estén sometidos a este esquema. Por ejemplo, en la cuestión de ideología de género y en otros muchos temas. Para mí este es un factor, un punto caliente, diría yo, un punto decisivo como criterio de voto. La mayor amenaza para la libertad de educación en estos momentos es el intento de algunos partidos políticos, de casi todos del espectro centro-izquierda, y de algunas legislaciones autonómicas de autorrogarse el derecho de sustituir a los padres en la educación sexual de sus hijos. El Estado está entrometiéndose en la formación de la conciencia moral. Y eso puede llamarse educación para la ciudadanía, educación sexual, perspectiva de género en distintas asignaturas, talleres de formación afectivo-sexual, y que, por lo tanto, en materia de sexualidad todo es bueno si te apetece. Así el Estado, que se suponía desde el siglo XVIII había salido de la cama de los ciudadanos, vuelve a meterse en la misma. Desde el relativismo moral es imposible educar, porque solo quien sabe en qué consiste ser una buena persona puede ayudar a un niño a intentar ser buena persona, que en eso consiste educar. A veces se contrapone la enseñanza de la religión a la enseñanza de la ética o de la ciudadanía, como si fueran dos formaciones que no tienen nada que ver. Yo creo que una persona que se forma en la religión católica, porque opta por esa formación, evidentemente que está recibiendo una formación también de actitudes sociales, de valores sociales, como la solidaridad, la paz, la justicia, que están integrados, forman parte del mensaje cristiano y que evidentemente son valores válidos para la sociedad civil. La educación y la escuela no es neutra, nunca es neutra, porque va cargada de valores y sobre todo va cargada de una visión de la vida, de la persona, del mundo, de la realidad. Yo creo que es bueno que haya una coherencia entre la educación que se da en casa y la educación que se recibe en el centro. Es un tema especialmente grave porque el niño pues se va formando, además, en una sociedad donde los padres cada vez tienen menor presencia, porque los padres tienen mucho trabajo, tienen mucha oferta de ocio, tienen cenas, tienen cine, tienen televisión, tienen viajes, etcétera, ¿no? Entonces depositamos en la escuela y en las autoridades públicas la responsabilidad de educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro, eso es un escenario realmente espeluznante, porque al final acaban educando a nuestros hijos personas que tienen valores que realmente preocupantes, ¿no? Pero preocupantes desde un concepto de derecho natural. Estamos en una sociedad de la inmediatez, y muy hedonista, lo quiero todo y lo quiero ya, y no estamos en una sociedad de largo plazo, y curiosamente gran parte de la culpa de esto no es de antes de ayer. Los católicos tenemos una cuota de responsabilidad. También nosotros nos hemos retraído, hemos dejado la enseñanza pública en manos de una izquierda, y en ocasiones de una izquierda radical. Hemos dado bastantes pasos atrás los propios católicos. ¿Cuál sería el sistema más razonable? Un sistema de escuela libre, como existe en varios países europeos, en los cuales los padres
eligen el colegio y el Estado paga. Eso sí que es libertad. Pero la formación religiosa, la formación teológica, el conocimiento riguroso de lo que significa la moral cristiana, bueno, eso es absolutamente determinante para después poder defendernos y poder defender no solo nuestra fe, que es lo primero, eso al final es un don de Dios y lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. No solo nuestra fe, sino la riquísima tradición histórica de lo que significa la evolución de la Iglesia desde los primeros tiempos, desde los primeros padres de la Iglesia hasta hoy. Controlar el sistema educativo para adoctrinar a la juventud ha sido una de las ambiciones de los regímenes con tendencia totalitaria. Ejemplos paradigmáticos son los de la Alemania nazi y la Rusia comunista. Tratan de cerrar el horizonte espiritual de los niños y los programan según ideologías de corto recorrido puramente terreno. El Estado no puede usurpar el papel de los padres. Son los padres los que tienen derecho a determinar libremente qué formación quieren para sus hijos, en qué valores quieren educarles, qué principios y convicciones fundamentales deben orientar su existencia. En este sentido, nuestras democracias se corrompen cuando se extralimitan en sus funciones, cuando usurpan derechos, pero también cuando usurpan deberes. Y la estatalización de la educación entendida como fruto de una determinada concepción del hombre impuesta por el Estado, es una aberración, es una perversión de la política y una perversión de la democracia. Los padres tienen derecho a que sus hijos no sean víctimas de enseñanzas amorales en contradicción con su fe. La Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otras, reconoce su derecho a educar a sus hijos según sus principios filosóficos o religiosos. En países de tradición cristiana, ese derecho incluye el de la enseñanza de la religión en la escuela pública. Hacerlo respetar requiere esfuerzo, sobre todo cuando la ideología en el poder pretende controlar la formación de las conciencias. Individualmente o asociados, los ciudadanos han de contribuir a la vida cultural, económica, política y social. La participación es un deber de todos. Los cauces más clásicos, más formales de participación en la vida pública han sido históricamente los cauces asociativos en el terreno en el ámbito de los partidos políticos, ¿no? La militancia en partidos, el ejercicio de la función de representación política, y cuando a uno se le confía esa representación, pues la función también puede llegar de gobierno, ¿no? Pero no es solo ese el único cauce, tampoco lo es solo el derecho al sufragio, siendo los dos tremendamente importantes, ¿no? Hay que perderle un poco el miedo a participar en política, sobre todo si contemplamos la vida política desde una óptica cristiana, desde el seno de la Iglesia Católica, que tiene una consideración, digamos, muy alta de lo que es la noble tarea de la política, ¿no? Del ejercicio práctico de la política. La aportación de los católicos es fundamental para vitalizar e impregnar de valores éticos la vida social y política. Quien tuvo una formación cristiana recibió un tesoro que debe hacer fructificar. Deberíamos ser, lo pongo entre comillas, modelos, porque hemos recibido mucho en la educación desde nuestra infancia. Hemos ido a la escuela católica con las monjas, hemos formado parte de movimientos, etcétera. Hemos recibido mucho y no se entendería que pudiéramos actuar de modo distinto al que nos han enseñado. Muchos católicos y otros ciudadanos honrados rehúyen comprometerse en la actividad política por juzgarla corrompida. Así pues, primero hay que hacer este trabajo, dar otro rostro a la política, una comprensión de la política distinta a la que tenemos hoy en día, porque para esas mujeres a las que hemos preguntado, la política es hacer la guerra, la política es mentir, la política es robar. Si la mayoría fueran católicos comprometidos, los parlamentarios, nunca pasaría una ley de aborto. Pero si ningún católico quiere molestarse, porque siempre dicen que los políticos son corruptos y siempre hablan mal de la política y no incentivan a nadie que entre a la política, todas las leyes que atentan contra nuestros principios básicos van a pasar. O sea, tenemos la obligación, de alguna u otra manera, de participar en política. Algunos activamente, otros ayudando, otros dando ideas, pero porque política pública sin Dios es una mala política.
El laicismo militante, hoy reverdecido, ofrece a la opinión pública una visión oscura y negativa de la religión. Y termina por identificar la religión con la intolerancia, el fundamentalismo o la opresión, es decir, con la corrupción de la religión. Olvidan esos laicistas que el Estado laico está separado de la religión, pero no de la ética natural. En ese sentido, la Constitución no consagra, como algunos pretenden, el laicismo, sino que sienta el principio de la confesionalidad del Estado, que significa sencillamente que el Estado carece de confesión religiosa propia, que no profesa ninguna. Pretender que eso signifique el laicismo es un error. El laicismo es una cosa y la confesionalidad del Estado es otra. Muchas decisiones políticas comportan una concepción determinada de la persona, de la sociedad y de lo justo. Tienen una dimensión ética. Conforman un nuevo decálogo, que ya no es el decálogo que Dios entregó en el Antiguo Testamento, sino que es una nueva ética universal, que es una ética universal basada en el consenso, en los pactos, una nueva reingeniería, un nuevo orden, una nueva New Age o religión panteísta de fondo, y esto va conformando un orden anticristiano, y quien dice anticristiano dice antinatural, porque el cristianismo ha venido a elevar el orden natural, no a pulverizarlo, como sí que lo harían estas ideologías. La respuesta al laicismo militante no puede venir de los excesos opuestos como la teocracia, el fundamentalismo, el integrismo o el clericalismo. El clericalismo, en gran parte ya superado, pretendía para la Iglesia una situación de privilegio en la sociedad civil. Una manifestación de clericalismo sería servirse de la Iglesia con fines partidistas, políticos o de promoción personal. Lo sería también el pretender que la jerarquía invada el terreno de los fieles laicos y les sustituya en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. La respuesta correcta es la actuación cívica, responsable y libre de los creyentes. El triunfo de las políticas laicistas en muchos países se debe en gran parte a la deserción de los católicos que han hecho dejación de sus derechos. ¿Recuerdan la parábola de los siervos que dormían mientras el enemigo sembraba cizaña en su campo? El laicismo, en mi opinión, es una consecuencia de la ausencia de laicos, o de la insuficiente presencia de laicos, pero de la ausencia de laicos. Cuando los laicos están con toda naturalidad en la calle, en su profesión, realmente el laicismo es algo marginal, es algo que no tiene espacio o que ocupa menor espacio del que ocupa en este momento. Al participar en el debate público, los cristianos deben defender sin acritud las verdades naturales. Lo verdadero lo es no solo porque Dios lo haya revelado, sino que Dios lo revela por ser verdadero. No basta invocar el argumento de autoridad cerrando así el diálogo. Es mejor buscar el acuerdo en torno a la verdad de la ley natural común a todos. La participación de los cristianos en la vida pública y en los debates morales y jurídicos actuales requiere, a mi juicio, el ejercicio de la pura argumentación y de la apelación a principios naturales y racionales que cualquier interlocutor, sea creyente o no, pueda admitir. Y no es simplemente la responsabilidad del Papa hacer eso. Es, de un modo muy directo, responsabilidad de los católicos laicos, educadores, hombres de negocio, abogados, políticos y demás, particularizar ese mensaje y transmitirlo de un modo consistente. El católico nunca impone sus criterios con violencia. Es sembrador de paz y de alegría. La religión de Cristo es de amor, misericordia y perdón. No es cristiano fomentar la lucha, la división o el odio entre personas, grupos, razas o naciones. La concordia se logrará si los que rigen las naciones buscan honradamente el bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías. Nadie puede desentenderse de esa tarea. Pero, ¿existe el Estado perfecto? No ha existido nunca un régimen político que encarne plenamente el ideal cristiano. Históricamente ha habido esfuerzos y aproximaciones, y también retrocesos, pues la herida del pecado original incita al abuso de la libertad.
Pero no cabe la desesperanza. La salvación del mundo es voluntad de Dios y se está haciendo. Como decía Benedicto XVI, en este tiempo en que algunos intentan excluir a Dios, los cristianos hemos de mostrar en cambio que Dios es amor y quiere la felicidad de todos los hombres.